Hola y bienvenidos al noticiero de Sara y Manuela. El día de hoy les estaremos presentando 4 noticias para que entiendan sobre las ramas del poder público y de los órganos de control de Colombia. Nuestra primera noticia está enfocada en la rama ejecutiva, aunque como ya veremos a continuación, las ramas no son independientes, sino que trabajan en conjunto. El presidente Duque sancionó la Ley Jacobo, la Ley 2026 y la Ley para Escuela de Padres, la Ley 2025, después de haber sido aprobado el último debate del proyecto de ley en plenaria del Senado. Primera, es decir, la Ley Jacobo busca garantizar la prestación de servicios de salud oncopediátricos y se declara como prioritaria la atención integral a menores de edad con cáncer. Esta fue iniciada por la senadora Emma Claudia Castellanos y la representante de la Cámara Ángela Sánchez Leal. Por otro lado, la Ley 2025 establece lineamientos para fomentar la participación de los padres de familia y de los cuidadores en las instituciones educativas en los procesos de aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes. Más, esta no pretende que los padres invadan la órbita educativa, sino que busca que exista un complemento para que los conocimientos que reciben los estudiantes en las instituciones educativas se puedan reafirmar en el hogar. Continuando entonces con estas leyes, tenemos en cuenta que la Ley Jacobo modifica la Ley 388 del 2010, mientras que la Ley para Escuela de Padres establece lineamientos y deroga la Ley 1404 del 2010. Enfocándonos en las funciones, el presidente es el encargado de sancionar la ley para que el país la conozca. Además, la senadora y la representante de la Cámara se encargan de mostrar el proyecto de ley ante el Congreso y como hacen parte de él, lo pueden hacer. Por último, la plenaria del Senado está ejerciendo su función legislativa al aprobar el proyecto. La Ley 2025 y 2026, además de cumplir con el adecuado proceso para la aprobación de leyes ordinarias, lleva al país por un camino que beneficie su futuro, ya que se enfoca en la salud y en la educación de futuras generaciones. Además, estas cumplieron con todos los requisitos para aprobar una ley, ya que fue presentado por miembros del Congreso y se realizaron los debates y ponencias correspondientes hasta su aprobación. Específicamente, se hace crucial el paso de la sanción de la ley, donde no solo la rama legislativa está de acuerdo, sino que la ejecutiva también, ya que ésta la ratifica para que el país la conozca y ya además no se declaró como inconstitucional. Nos parece muy importante este tipo de normativas debido a que se le está empezando a dar importancia al futuro del país desde un punto de vista educativo, que es clave para la formación de individuos íntegros, y desde la salud para aquellos que lo requieran, teniendo en cuenta la equidad. Además de que ahora se está garantizando un servicio primordial con las condiciones dignas para que cualquier paciente pueda obtenerlas y se deja a un lado lo económico debido a la situación. Como lo mencionamos anteriormente, la Ley Jacobo es una ley ordinaria. Un punto que nos pareció muy importante de resaltar es que esta ley lo que hace es que modifica una ley del 2010, la 388. Esta ley tuvo que llevar a cabo un proceso para que pudiera salir a ser parte de nuestro marco legal, debido a que el Congreso ya la había aprobado en el año 2010 y se la mandó al presidente para que la sancionara, pero el presidente decidió objetarla diciendo que era inconstitucional, debido a que incumplía con el artículo 152 de la Constitución Política de Colombia. Por lo tanto, tuvo que intervenir otra rama, la rama judicial, en este caso la Corte Constitucional, que tuvo que decidir sobre si era inconstitucional o no el proyecto de ley. La Corte estuvo de acuerdo con el Congreso diciendo que cumplía con todos los requisitos, que debía de ser una ley ordinaria y no estatutaria como decía el presidente, debido a que no modificaba los derechos fundamentales ni su núcleo en sí, sino que modificaba la seguridad social. Además, el procurador también intervino, es decir, uno de los órganos de control, diciendo que estaba de acuerdo con el Congreso, debido a que, como se mencionó anteriormente, no modifica el núcleo de la salud. Nuestra segunda noticia del día es acerca de la rama legislativa, donde Colombia se convierte en el primer país de la región que está próximo a prohibir las pruebas cosméticas en animales. La plenaria del Senado ya aprobó el proyecto de ley que prohíbe la experimentación, comercialización, producción e importación de cosméticos que hayan experimentado en animales, 2 años después de que haya comenzado su discusión en el Congreso en el 2018. Aún así, quedan 2 pasos pendientes para que sea transformado en una ley: la conciliación en Cámara y Senado y la sanción presidencial. Una vez sea saldado este proceso, será el INVIMA el organismo encargado de imponer las sanciones. Continuando entonces con las funciones evidenciadas de la rama legislativa dentro de la noticia, tenemos que el Congreso cumplió efectivamente con su función legislativa. La plenaria del Senado y de la Cámara fueron aquellas que aprobaron el proyecto de ley y el representante de la Cámara, Juan Carlos Lozada, fue el ponente del proyecto en el 2018. De acuerdo con todo lo anterior, se llevó a cabo el adecuado proceso para poder aprobar una ley ordinaria, en este caso presentada por un representante de la Cámara, que es miembro del Congreso. El proceso duró 2 años hasta que fue aprobada y las 2 partes del Congreso estuvieron de acuerdo, teniendo en cuenta las ponencias y los debates correspondientes.
En todo este proceso de ley, el proyecto tuvo que haber sido modificado y adecuado para que cumpliera con los siguientes lineamientos. El gobierno nacional debe asegurar ciertas condiciones y los sectores involucrados también. Esta ley entrará en vigencia dentro de 4 años mientras las industrias nacionales y el mismo gobierno impulsen nuevas metodologías y mecanismos para el testeo de los productos cosméticos antes de poder venderlos. Esta ley busca estimular que los laboratorios e instituciones de investigación se adapten a modelos alternativos y se dicten multas por el incumplimiento de esta norma. Además, el proyecto de ley aprobado en el Congreso considera que los animales no pueden estar sometidos a sufrimiento y dolor y por ello prohíbe las pruebas de productos cosméticos en ellos. Además, esta fija que el gobierno deberá generar estímulos, incentivos y facilidades para fortalecer las capacidades de laboratorios e instituciones de investigación nacionales que desarrollen y apliquen modelos alternativos para evitar el uso de pruebas en animales. Por último, también deberán apoyarse las investigaciones alternativas que permitan abrir nuevos campos en lo científico y en lo tecnológico. Continuaremos entonces con nuestra noticia de la rama judicial. La Corte Constitucional impuso una sentencia debido a que instituciones educativas vulneran los derechos a la igualdad, a la dignidad humana, al libre desarrollo de la personalidad y a la educación de estudiantes transexuales, cuando no les brindan un trato acorde con su identidad de género. La Corte consideró que ese conjunto de actos eran inaceptables y reprochables de las autoridades del colegio demandado. También constituyeron un trato discriminatorio compuesto, continuo y sistemático. Esto lo hizo por medio de la sentencia T-192 del 2020, donde recalcó que se presentó falta de comprensión del alcance del derecho al libre desarrollo de la personalidad que está establecido en el artículo 16 de la Constitución. Se manifiesta la autonomía en cada persona para diseñar su propio plan de vida y fijar todos los aspectos concernientes a su identidad sin límites de los definidos en la ley y en la Carta Política. La identidad de género está relacionada con lo que la persona realmente decide, cómo construye su identidad individual mediante las manifestaciones que expresa y exterioriza de su modo de ser, de acuerdo con sus límites, convicciones y el género con el que se identifica, no con lo que está anotado en un papel. En esta noticia podemos ver a la Corte Constitucional como máximo ente de la jurisdicción constitucional, ya que se encarga de revisar tutelas y declarar sentencias y así es como lleva a cabo la guarda y supremacía de la Constitución. Entonces, en este caso, mediante la sentencia T-192, eso fue precisamente lo que ésta realizó, debido a que una tutela sometida a revisión tomó la decisión correspondiente para que no transgrediera el derecho al libre desarrollo de la personalidad del estudiante, o sea, el artículo 16 de la Constitución Política. Esto lo hizo ya que advirtió a las directivas que no podían incurrir nuevamente en acciones lesivas de los derechos fundamentales de las personas LGTBI. Y también ordenó a esa institución que difunda íntegramente dicha sentencia a esa comunidad educativa, especialmente a todos los estudiantes de dicho colegio. Con esta sentencia se marca un precedente para futuros casos y defiende la Constitución como la Carta Magna de la Nación por encima de demás reglamentos, como en este caso podría ser el Manual de Convivencia o las mismas directivas. Además, se presentó una acción de tutela. Este es un mecanismo expuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, donde se busca proteger los derechos humanos de los individuos cuando son vulnerados o amenazados, como ocurrió en este caso. Nuestra última noticia del día trata sobre los órganos de control, en donde en esta el Procurador General de la Nación pidió al presidente de la Comisión Primera del Senado, es decir, la Comisión Constitucional, que apruebe el proyecto de ley que prohíbe los castigos físicos contra niños, niñas y adolescentes. Mediante una carta, el jefe del Ministerio Público avaló el propósito del proyecto de ley número 320 del 2020 del Senado. Además, agregó que es un compromiso del Estado, la sociedad y la familia poner freno abro comillas, a esa violencia transgeneracional que ha venido gobernando los hogares y que se expresa en la reproducción de los modelos de crianza fincados en el maltrato, cierro comillas. Lo anterior debido a que es indudable que se trata de una violación a los derechos humanos. En este sentido, el jefe del órgano de control pidió aunar esfuerzos que contribuyan a la consolidación de la conciencia personal, familiar y social, donde se elimine todo tipo de trato cruel, degradante y humillante sobre niños, niñas y adolescentes. Continuamos así con las funciones dentro de esta noticia de los órganos de control. Tenemos entonces al Procurador General de la Nación, que es el jefe del Ministerio Público. Este debe proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad. En este caso se avala un proyecto de ley que busca la prohibición de una actividad en la cual efectivamente se están violando estos derechos. Por otra parte, pues también podemos resaltar la función legislativa de la Comisión Primera del Senado para poder llevar a cabo el proceso de elaboración. Consideramos que la acción del procurador fue adecuada debido a que está dentro de sus funciones la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos.
Se supone que debe defenderlos y eso se ve reflejado en su carta al presidente de la Comisión Primera. El procurador, como jefe del Ministerio Público, tiene la capacidad de estar involucrado en este tipo de situaciones. Además, busca que la función legislativa del Senado se lleve a cabo de acuerdo a lo declarado en la Constitución política, así como el funcionamiento en general del país, sin importar que sea una práctica común aceptada socialmente. Muchas gracias por haber sintonizado una emisión más de nuestro noticiero. Esperamos que se sigan informando acerca de la realidad del país y nos vemos en la próxima.